En nuestra clase pasada hemos hablado de las diferentes palabras en inglés que determinan las preguntas, ¿sí? Son las que en español conocemos como quién, cuándo, cómo, ¿verdad? ¿Por qué? Todas esas palabras que en español indican que es una pregunta, en inglés son conocidas como las W words. W significa la letra V o letra W. W words porque son las famosas palabras V, porque casi todas estas palabras empiezan con la letra W o W, ¿verdad? Como verán aquí, la excepción que tenemos es la palabra how, que empieza con H. Así que todas estas palabras con las que se comienzan las oraciones, en estas oraciones interrogativas, todas estas palabras solamente se utilizan para indicar una interrogación, ¿sí? Así que vamos a empezar a leerlas. Why, what, whence, whither, who, when, which, how, where, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de una oración utilizando cada una de estas palabras. Comenzaremos con Why did you do that? Why did you do that? ¿Por qué tú hiciste eso? Fíjense aquí, tenemos el verbo did, el verbo to do lo tenemos dos veces, ¿verdad? Y eso se debe a que, si recordarán, cuando dedicamos algunas clases a las oraciones, a las estructuras de las oraciones interrogativas en inglés, dijimos que en tiempo presente y en tiempo pasado, todas las oraciones interrogativas necesitan utilizar un verbo auxiliar, que es el verbo to do. La excepción es cuando el verbo de la oración es el verbo ser, el verbo to be, como en este caso. ¿Sí? Esto es el verbo to be. Cuando el verbo de la oración es el verbo to be, en ese caso únicamente la oración interrogativa no necesita usar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Eso lo vamos a ver ahora en estos siguientes ejemplos. Entonces aquí, en este caso tenemos el verbo to do, aquí primero, que no se traduce al español porque esté solamente cumpliendo función de verbo auxiliar. Aquí, en cambio, el verbo to do sí se traduce, porque aquí significa hacer, ¿sí? Por lo tanto, esto se traduciría ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, ¿por qué traducimos esto en tiempo pasado, si acá el verbo to do no está traducido? Porque el verbo auxiliar es el que indica el tiempo, ¿verdad? La conjugación temporal. Por lo tanto, aquí el verbo auxiliar está en tiempo pasado, así que el otro verbo, por más que esté en infinitivo, sabemos que estamos hablando en tiempo pasado. ¿Por qué ¿por qué tú hiciste eso? Y esto no tendría traducción por ser únicamente verbo auxiliar. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás tú haciendo? ¿O qué estás haciendo? ¿Verdad? En inglés, recuerden que cuando formulamos una pregunta, primero va el verbo, luego viene el pronombre o el sujeto. Si esto en lugar de ser una pregunta fuera una oración afirmativa, iría primero el sujeto y luego el verbo, ¿bien? O sea que ese orden de sujeto y verbo diferencia una pregunta de una oración afirmativa en inglés. Independientemente de eso, en estos casos, ya inmediatamente con la palabra con la que empezamos la oración ya sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Bien, aquí como el verbo es el verbo to be, ¿sí? To be se traduciría en español como ser o estar. ¿Qué estás haciendo? Como este es el verbo to be, conjugado para la tercera persona del singular en tiempo presente,
entonces no necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Whence do you come? Whence do you come? Habíamos dicho en la clase pasada que whence significa de dónde. ¿Sí? Por lo tanto, esto significa de dónde tú vienes. Y la palabra do no la traducimos porque simplemente es verbo auxiliar. Como aquí el verbo auxiliar está en tiempo presente o en infinitivo, entonces esta es una oración en tiempo presente. Whither do you go? Whither do you go? Dijimos que whither es hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde tú vas, o hacia dónde vas, o a dónde vas. Nuevamente, aquí, whither do you go? Whither do you go? Whither dijimos que era a dónde, ¿verdad? O hacia dónde. Por lo tanto, whither do you go significa hacia dónde tú vas, o hacia dónde vas, o a dónde vas. El verbo to do aquí no se traduce porque es solamente verbo auxiliar, pero nos indica nuevamente el tiempo verbal. Por lo tanto, el verbo to do acá está en infinitivo, en tiempo presente, y sabemos entonces que esta oración está en tiempo presente. Who are you with? Who are you with? Who es quién, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién tú estás con? ¿Quién tú estás con? Fíjense bien la estructura de esta oración. Esto es una oración interrogativa, por lo tanto, el sujeto y el verbo están invertidos, cambiados de lugar. Si esto fuera una oración afirmativa, primero iría el sujeto you, que quiere decir tú, y luego vendría el sujeto, perdón, el verbo, que es el verbo to be, are, ¿sí? Pero como es una pregunta, primero va el verbo, después va el sujeto. Y por supuesto, antes que todos ellos viene la palabra de pregunta, que en este caso es la palabra quién, la palabra who, ¿sí? Luego viene cualquier otra palabra que queramos agregar, en este caso la palabra con, que es with. Por lo tanto, who are you with significa con quién estás. Y recuerden bien y entiendan, traten de analizar bien la estructura de esta oración, que si lo traducimos al español parece muy entreverado, pero es la estructura típica de cómo se elabora una pregunta en inglés. Aquí dijimos que no precisamos utilizar el verbo auxiliar to do, porque el verbo de la oración es el verbo to be. El verbo to be se traduce como ser o estar. ¿Con quién estás tú? ¿Verdad? Este es el verbo to be. When significa cuándo. When did you arrive? When did you arrive? Arrive significa llegar. Por lo tanto, esto significa cuándo tú llegaste. Cuándo tú llegaste. El verbo to do aquí está conjugado en tiempo pasado. Did. Did es el tiempo pasado para la segunda persona del singular, para tú, ¿sí? Por lo tanto, aunque el verbo to do no lo traducimos porque es solamente un verbo auxiliar, sin embargo nos indica que esta oración está en tiempo pasado, cuando llegaste, ¿sí? Así que aunque el verbo llegar no lo conjugamos, porque acá el que se conjuga es el verbo auxiliar, sin embargo esto lo traducimos como cuando llegaste, ¿sí? Which one do you prefer? Which one do you prefer? ¿Cuál tú prefieres? ¿O cuál prefieres? Which significa cuál. La palabra one significa uno.
Pero cuando ponemos which one, estas dos palabras juntas significan cuál, haciendo referencia a cuál entre varios, ¿verdad? Tenemos muchos y la pregunta es cuál entre varios o entre todos, ¿sí? Así que, nuevamente, el verbo to do no lo traducimos al español, pero sabemos que esta pregunta está en tiempo presente porque el verbo to do está en infinitivo o tiempo presente, que es lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, esto se traduciría which one, estas dos palabras se traducirían como cuál tú prefieres, ¿sí? La palabra how, dijimos en la clase pasada que significa cómo. Así que how did you do it significa cómo tú lo hiciste, ¿sí? La palabra it es el pronombre impersonal, el lo o el eso, ¿sí? Que en español no lo utilizamos, porque en español podemos omitir los pronombres solamente porque el verbo conjugado ya lleva implícita la persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos llueve, ¿verdad? Omitimos el sujeto, omitimos el pronombre. ¿Quién es que llueve o qué es lo que llueve? El pronombre implícito que nunca usamos es el eso, ¿verdad? En inglés, sin embargo, como la gramática inglesa y la conjugación de los verbos es tan simple, mirando un verbo conjugado no podemos jamás determinar quién es el sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos omitir el pronombre o el sujeto. En este caso, el sujeto eso es el it, ¿sí? ¿Cómo tú lo hiciste? Nuevamente, el verbo to do es mudo, o sea, no se traduce al español, pero nos indica que esto está en tiempo pasado, ¿verdad? Bien, y esto es where. Where significa dónde. Pero en la clase pasada les comenté que de todas estas palabras de preguntas, ¿verdad? Las dos menos utilizadas son estas. Son whither, que significa hacia dónde, y whence, que significa de dónde. ¿Por qué son menos utilizados estos? Porque estos dos se pueden reemplazar utilizando la palabra where, que significa simplemente dónde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elaboraríamos estas dos preguntas utilizando la palabra where? De esta forma. Por ejemplo, whence do you come? ¿De dónde tú vienes? Lo podemos también elaborar de esta forma. Where do you come from? Where do you come from? ¿Dónde tú vienes de? From es el de, ¿verdad? O sea, where from significa lo mismo que whence, ¿verdad? Solamente que al utilizar estas dos palabras en lugar de whence, tenemos que cambiar un poco la estructura de la oración. Así que esto significaría también de dónde vienes. Where do you come from? Ahora vamos a también reestructurar esta oración. Whither do you go? ¿Hacia dónde vas? Vamos a utilizar where. Pero ahora vamos a utilizar where to. ¿Sí? Dijimos que where from era de dónde y where to significa a dónde o hacia dónde. Así que diríamos, where are you going to? ¿A dónde estás yendo tú? Sería, ¿dónde estás tú yendo? ¿Sí? Aquí, ¿por qué no utilizamos el verbo auxiliar do? ¿Verdad? Que estuvimos utilizando casi siempre. El verbo to do no lo utilizamos porque el verbo de esta oración es el verbo to be, ¿verdad? Porque estamos utilizando el gerundio. Going
Recuerdan que esta terminación, ing, significa yendo, yendo. Es el gerundio. Entonces, en español, cuando usamos el gerundio, yo estoy yendo. Estamos utilizando el verbo auxiliar estoy, estar, ¿verdad? Yo estoy yendo. En inglés, ese verbo auxiliar es el verbo to be, que está aquí. Por eso no necesitamos utilizar el verbo to do. Así que esto se traduce: ¿dónde estás tú yendo? A. O ¿a dónde estás yendo? ¿Sí? Bien. Where, por lo tanto, tiene más utilizaciones que whence y que whither, porque where sirve para reemplazar estos dos, y también podemos simplemente preguntar where are you, ¿sí? ¿A dónde estás? Where are